Zacarías está antes de Malaquías. Y vamos a ver hoy un tema esencial. Para poder conocer la historia de la iglesia, pues tenemos que entender qué es la iglesia. Porque luego por ahí muchas religiones se adjudican ser la iglesia verdadera, y la iglesia verdadera no es la más antigua, no es la más organizada. La iglesia de Cristo es aquella que lleva un sello distintivo, y es lo que vamos a ver hoy. La iglesia de Cristo no tiene tiempo. La iglesia de Cristo solamente tiene una característica. Y si esa característica la tenemos aquí o la tiene usted, es la iglesia de Cristo. Muchos dicen, los protestantes vienen de los tiempos de la Reforma Protestante, de Martín Lutero, y de ahí pues se derivan muchas denominaciones. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no determina por la antigüedad. Debe haber una evidencia y un sello distintivo que nos hace ser la iglesia de Cristo, porque si fuera por antigüedad, pues yo creo que sí estaríamos fritos, porque pues nosotros tenemos poco tiempo aquí, pero no nos define el tiempo ni la antigüedad. Lo vuelvo a reiterar, hay una distinción que debe de tener la iglesia de Cristo, y todo quien tenga esta distinción es la iglesia de Cristo. Vamos a buscar ahí en Zacarías 4. La semana pasada hablábamos acerca del fundamento de la iglesia. El fundamento es Cristo, y nosotros somos parte de esa iglesia, o somos esa iglesia. Y el apóstol Pedro nos dice ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, que nosotros somos piedras vivas. Somos piedras que edificamos este edificio espiritual, o sea, este organismo que procede de Dios. La iglesia no tiene un representante legal o espiritual aquí en la tierra, y ese es el tema de hoy. Hay religiones que se han olvidado de una persona muy importante de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el administrador de la iglesia. Así se llama el tema de hoy. El Espíritu Santo, el administrador de la iglesia, no es un hombre al que le hacen llamar el vicario de Cristo. El vicario de Cristo quiere decir el que está en lugar de, o el que representa a, y eso pues es podríamos decirlo, es una blasfemia, porque la palabra nos habla de quién es el que representa a Cristo en la tierra. Y mientras exista esa persona divina en nosotros, Él da evidencia de que somos de Dios. Y vamos a buscar ahí. Ya están ahí en Zacarías 4. Bueno, aquí el profeta Zacarías está viendo una visión. En el 4:1 dice, y habló, y volvió el ángel que habló conmigo, y me dijo, y me despertó como un hombre que se despierta de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, o un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las 7 lámparas, para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel,
que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La visión que estaba viendo Zacarías era un candelero. El candelero es un simbolismo hebreo, pero también es un simbolismo de la iglesia. Según Apocalipsis, el candelabro simboliza la iglesia. ¿Y qué le dice? ¿Qué ves? Y dice, veo un candelabro totalmente de oro. El oro representa la divinidad. El oro representa la naturaleza divina de Dios, que no se corrompe, que es inmutable, que no cambia. Nunca pierde su valor. Entonces, lo que está viendo aquí Zacarías es una iglesia totalmente llena de Dios. Una iglesia totalmente de Dios. Y esto es lo que siempre va a hacer la diferencia en este tiempo, en este mundo y en cualquier tiempo. No es la organización, no es el convenio de preceptos o de doctrinas. Es que verdaderamente sea Dios el Dios de esa iglesia. Y no nos debe preocupar otra cosa a nosotros, sino ser la iglesia de Cristo. Y esa iglesia tendrá que tener un sello distintivo que es totalmente de Dios. Ahora, ¿por qué simboliza a la iglesia a un candelabro? El candelero tenía una función muy específica y era producir luz. Por esos tubos de los cuales habla, por esos 7 tubos, se derramaba el aceite. Y el aceite se ponían los pábilos y prendían el fuego. Y el aceite que emanaba por los tubos producía que esa mecha, por decirlo, estuviera con un fuego encendido siempre. Entonces, todo esto tiene sentido. Vamos a buscar allí en Apocalipsis. Apocalipsis 1. Uno 13. Acuérdate que termina este pasaje que acabamos de leer. Dios le está dando una visión acerca del hombre de Dios llamado Zorobabel, que tenía una encomienda muy fuerte, era edificar el templo. El templo que había sido derribado por Nabucodonosor tenía que ser reedificado, y todo lo que tenga que ver con el templo tiene que ver con la iglesia. Porque ahora nosotros somos el templo. Ahora nosotros somos ese lugar donde Dios va a poner su morada. Ahora es desde dentro de la iglesia donde Dios, acuérdese, la semana pasada veíamos, o antepasada, veíamos acerca del nuevo pacto. Y el nuevo pacto tenía que ver con que Dios tenía que tratar con un corazón duro. Y lo tenía que convertir. Y tenía que haber un nuevo nacimiento. Y de ese nuevo nacimiento tendría que haber un fruto. Y ese fruto tendría que ser, evidentemente, obra del Espíritu Santo. Ahora pondré en ellos, dentro de ellos, pondré mi espíritu. Mi espíritu será dentro de ellos. Desde dentro de ellos yo seré el Señor de esta iglesia. Y esto tiene que ver con nuestra vida, con nuestro diario vivir, con nuestra búsqueda continua. Tiene que ver con el hecho de que yo tengo que ser un templo de Dios. Un templo donde Dios va a morar. Un templo que Dios va a usar para sus propósitos. Una vida totalmente dedicada a Dios. Con un pensamiento renovado, con una mente renovada, con un corazón sincero y con una necesidad profunda de seguir siendo la iglesia de Cristo. Esto es lo que hace la diferencia. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque tendremos que entender qué es la historia de la iglesia y cómo se han adjudicado ciertas religiones
a través del tiempo y alegan ser la iglesia verdadera, la iglesia original. Pero esto no tiene nada que ver con lo que les dije anteriormente, con la antigüedad que tenga. Tiene que haber una evidencia y un sello distintivo. Y aquí termina diciéndole el ángel al profeta Zacarías: no es con espada, ni tampoco con ejército, sino con mi Santo Espíritu. No es con la fuerza del hombre, no es con el intelecto humano, no es con la confianza del hombre, no es con la imaginación del hombre, es con su Espíritu Santo. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y hemos sido llamados a esto, a hacer la diferencia. La iglesia de Cristo tiene que ser una diferencia en este tiempo y en cualquier tiempo. Tiene que haber una diferencia. Y nada nos lo puede dar. Los dogmas no nos dan una diferencia. Solamente nos hacen quizás nos identifican quizás solamente con un grupo. Pero la diferencia la hace el Espíritu. ¿Y qué dice allí? Fíjense lo que dice. Y en medio de los candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, y ceñido ¿con qué? Con un cinto de oro. Ahora busquen 1:20. Dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros, ¿qué son? Las 7 iglesias. O sea, el candelabro es un tipo de la iglesia. ¿Por qué? Porque es de donde Dios mana luz, porque es de donde Dios puede morar dentro de, con un simbolismo muy importante que le da una diferencia, o que hace la diferencia total, que es lo que fluye dentro de. Y nosotros como iglesia tenemos que ser portadores de su Espíritu. Porque si no somos portadores de su Espíritu, nosotros venimos a ser solamente un címbalo que retiñe. Solamente venimos a ser, no sé, lo que la palabra nos enseña, nada. Entonces, busquemos ahora aquí en Juan, en el Evangelio de Juan. Si ya lo tienen. Bueno, déjenme pongo todo en orden. Vamos a ver algunos versículos que nos hacen evidente que el Espíritu Santo es el administrador, no el hombre. El hombre es un instrumento de Dios. Usted y yo somos un instrumento que Dios va a usar, ese vaso, ese canal por el medio que Dios se va a manifestar. Pero el administrador es el Espíritu Santo. ¿Qué es el administrador? ¿Qué es ser un administrador? Un administrador es alguien que se queda, o es alguien que toma el lugar de, como si fuese el patrón de salud, pero que está a cargo de todo, en una fábrica o lo que sea. Entonces, vamos a ver ahí en Lucas. Dije Juan, pero ahorita vamos a Juan. Lucas 24. Lucas 24, versículo 49. ¿Ya lo tienen? Dice así:
he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa del Padre sobre vosotros? Y les dice, quedaos, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Le está dando una indicación a aquellas personas que fueron y vieron la ascensión de Cristo. Dice el apóstol Pablo que era un número como de 500, los que estaban viendo cómo ascendía Jesús al cielo, cómo una nube venía y él se iba en la nube. Ellos estaban viendo esto. Estos seguidores eran aquellos que sentían de alguna manera un cierto compromiso, porque habían tenido un encuentro con él. Pero les dice, quédense aquí. Va a venir la promesa que les dio el Padre. Ellos quizás, bueno, no quizás, el libro de Lucas, en el capítulo anterior, en el 27, nos ilustra cómo aquellos hombres que iban camino de Emaús llevaban como cierta tristeza. Las mujeres que fueron al sepulcro iban con cierta actitud también de tristeza, cierto desánimo, porque Jesús había muerto. Y Jesús, pues, representa la paz de Dios, representa el amor de Dios en medio de nosotros, o es el amor de Dios. Entonces, ellos se sentían solos en el momento, pero Dios les dio una promesa. Jesús les dijo, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo vaya al Padre y esté a la diestra del Padre, es necesario. Y aquí les dice en el 49 nuevamente, y yo enviaré la promesa de mi Padre. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos aquí hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Cuál era la orden? Quédense aquí. Cuando habla de quédense aquí, está hablando de actitud. Está hablando con esta expectativa. Está diciendo, quédense aquí, no se muevan de aquí hasta que Dios obre y se cumpla lo que Dios dijo en ustedes. Ahora, ¿qué fue lo que Dios dijo? Vamos a buscar aquí mismo en Juan, en el Evangelio de Juan 14. Juan 14, 16 y 17. ¿Qué dice? Dice así. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará, ¿dónde? En vosotros. Dice que mora con vosotros y estará. Cuando dice y estará Él, está hablando de que seré portador de Él. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué nosotros cuando venimos a la iglesia, o por qué nosotros podemos sentir que el Evangelio, que la palabra de Dios es una palabra viva? ¿Por qué? Aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos, enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual los guiará. ¿A qué? A toda verdad. El Espíritu Santo es quien nos hace viva la palabra, es quien nos hace sentir
cuando nosotros tenemos una estrechez con Él, una comunión con Él, nosotros debemos de entender cuando es palabra de Dios y cuando no es palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo mora en mí, dice así. Y no solamente es algo externo, sino que ya es algo desde dentro de mi corazón que me mueve a hacer la obra de Dios. Porque yo soy ese templo, esa casa preparada para que Dios more en mí. Y desde dentro de mí, Él me guiará a toda verdad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que me hace diferente a los demás? ¿Qué es? Miren lo que dice Romanos. Déjenme lo encuentro. Romanos 9. No, a ver, Romanos. Ustedes. Es Romanos 8. Es Romanos 8, 9. Ya hemos hablado mucho acerca de este capítulo 8 de Romanos. Pero vamos a escuchar lo que dice aquí. Mas vosotros no vivís, ¿según qué? Según la carne. Sino según el Espíritu. ¿Qué debe morar en nosotros? ¿Cuál debe de ser la principal evidencia de la iglesia de Cristo? El Espíritu es el que hace la diferencia. No es ser católico, no es ser cristiano, no es ser testigo de Jehová, no es ser adventista, no es ser del séptimo día. No tiene nada que ver esto. ¿Qué nos hace la iglesia de Cristo? No es una denominación. La denominación la hacemos nosotros. No es una religión, no es la iglesia de Roma. Aunque ellos dicen que si no somos parte de su iglesia, no somos la iglesia real o la verdadera. No está hablando de esto, está hablando de qué nos hace ser diferentes. Y mira lo que dice claramente: vosotros no viven según la carne, sino el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Definitivamente, profeses la fe que sea, así pienses que es la religión verdadera, así te enseñen que esa religión es la más antigua y que de allí esa es la única donde hay salvación, así te digan eso, no es verdad. Porque el único sello distintivo que nos hace diferentes es que el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo more en ti. Y si el Espíritu de Cristo no mora en ti, así seas el católico más católico o el cristiano más cristiano, de nada te sirve. Porque la evidencia no es profesar una religión. La evidencia es llevar el fruto que nos da el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese fruto? Amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, sobre estas cosas no hay ley. Siempre esto va a ser la diferencia. Y esto es lo que te va a hacer diferente a los demás. Que tú tienes el Espíritu de Cristo en tu vida. ¿Cuántas veces lo he dicho desde este púlpito? Que el propósito de la palabra de Dios y el propósito que Dios tiene para nosotros es que nos parezcamos en el carácter moral a su Hijo Jesucristo. Que cada día sea menos yo, que cada día sea menos Rafa y cada día sea más Cristo.
hasta llegar a la estatura, a la plenitud del varón al cual Dios le llama perfecto, que es Cristo. Hasta llegar a eso, imitar su fe, a ser como Él. Esto nos hace diferentes. Esto es lo que nos hace realmente ser la iglesia de Cristo. No busquemos en la historia, no busquemos quién es la iglesia que fundó Jesús. La iglesia que fundó Jesús está fundamentada en Él. Y todo aquel que es de Él hace la obra de su Padre. Y al final de cuentas, lo único que agrada a Dios es lo que su Hijo es. Y si nosotros somos lo que su Hijo es, estoy seguro que tiene agrado de ti y de mí. No es a través de la religión. Es a través de una relación real y personal cada día con Cristo. ¿Qué nos garantiza la libertad? ¿Qué nos garantiza salir de nuestra vana manera de vivir? ¿Quién nos guía? Claramente, el Espíritu Santo era el guía de la iglesia primitiva. Lean el libro de Hechos, léanlo, y se van a dar cuenta que estos hombres, todo lo que tenían que hacer, tenía que pasar por el filtro del Espíritu Santo. Cuando iban a escoger a los diáconos, no fueron a ver la apariencia del hombre, no buscaron en el aspecto exterior del hombre. Ellos fueron y se sometieron al escudriño de Dios, al escrutinio de Dios, a través de su Espíritu Santo en ellos. Y ellos escogieron a los varones idóneos. Escogieron esos hombres porque no fueron ellos en sí, fue el Espíritu Santo a través de ellos. ¿Por qué la iglesia de Cristo ha perdido ese piso? ¿Por qué la iglesia de Cristo ha perdido tanto en nuestros tiempos que hoy vemos fuego extraño solamente en las iglesias? ¿Por qué lo hemos perdido? Porque el administrador de nuestra vida, porque el administrador de la iglesia no es el Espíritu Santo, sino es nuestra propia prudencia, nuestro propio yo pienso. Y hemos dejado esto. Y tenemos que estar bien cimentados en esto si queremos entender y si queremos prevalecer en lo que es la iglesia de Cristo. Vean allí en Hechos 15. Cómo me gusta este versículo. Aquí está, Hechos 15, 27. Vamos a leer desde un poquito antes. El 24. Está hablando aquí del concilio de Jerusalén. Estos varones, apóstoles de Cristo, apóstoles de Dios, tenían que determinar, tenían que llegar a una conclusión y tenían que tomar una decisión que iba a trascender hasta hoy, hasta este día. Y ellos se reunieron porque algunos fariseos, bueno, vamos a leerlo, el 24, ¿ya lo tienen? Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y ¿a quién? Y a nosotros no imponieron ninguna carga más que estas cosas que son necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas os guardaréis bien, haréis pasarla bien. Ahora, yo hago aquí una pregunta. El concilio, ¿quién lo hizo? Los hombres, los apóstoles. ¿Por qué?
porque a ellos les fue encargada, como decía ahorita Ado, el ministerio de la reconciliación. Ellos tenían que llevar el evangelio de Cristo, tenían que predicar a Cristo para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero querían algunos judíos que los gentiles que estaban obedeciendo a la fe también se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Era algo trascendente. Era algo que era muy importante en ese momento para ellos. Ellos fueron, se reunieron y comenzaron a buscar la guianza del Espíritu Santo. Comenzaron a orar, quizás ayunaron, no lo dice ahí, pero quizás se metieron en ayuno y estuvieron orando. Señor, ¿qué haremos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? ¿Y sabes qué? Dice que le pareció bien al Espíritu Santo. ¿Quién? ¿Quién fue quien los dio? El Espíritu Santo. Primeramente, siempre como primer persona es el Espíritu Santo. ¿Y qué les hizo sentir el Espíritu Santo? No. Porque esto ni aún ustedes lo han podido lograr. No cargues más a estos hombres que no tienen nada que ver con las costumbres hebreas, judías. Solamente mándales que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, que no sean idólatras, que no se postren delante de dioses ajenos. Solamente mándales esto y que se guarden una pureza, una santidad espiritual al no fornicar, y que no coman ahogado, ni tampoco beban sangre de animales. Que se guarden de todo esto. Y le pareció bien, dice, al Espíritu Santo y también a nosotros. ¿Cómo es que llegamos a entender cuándo es el Espíritu Santo? Esto también ha fallado tanto en nuestros tiempos. Nos dejamos guiar por las emociones, nos dejamos guiar por tantas cosas y pensamos que es Dios. Y no estamos metidos en una relación personal e íntima con Dios. ¿Cómo Dios nos va a dar de su Espíritu si nosotros aún permanecemos deseosos de las cosas que son de la carne? ¿Cómo viene esto? Jesús se lo declara a Nicodemo. ¿Cómo es que yo vengo a entender que es el Espíritu de Dios en mí obrando? ¿O que es el Espíritu que está tratando con mi vida y me está diciendo y me está guiando y me está moviendo hacia sus propósitos? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué propicia esto? Jesús le dice a Nicodemo, es necesario, es importante, no hay otra forma de poder entender las cosas espirituales si no naces de nuevo. Y le dice, el Espíritu sopla de donde quiere. Es decir, Dios va a hacer lo que Él quiera y va a usar al hombre que Él quiera. O va a usar al hombre que pueda entender su plan. ¿Y cómo viene esto? El Espíritu sopla de donde quiere, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así son guiados todos los que son nacidos del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Por eso la Biblia nos habla de ser restaurados, de ser renovados, de poder aprender a vivir una vida en una relación íntima con Dios. Y esto viene cuando nosotros morimos al yo. Cuando nosotros hemos decidido tirar todo nuestro corazón delante de Dios, postrar nuestra vida delante de Dios y decirle, Señor, ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí. Y lo que viva en esta carne, lo viva en la fe del Hijo de Dios. Quiero morir, quiero negarme a mí, yo quiero ser ese vaso por el cual tú te puedas derramar. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu.
Es necesario que esa mente sea renovada. Es necesario que esos pensamientos sean renovados. Es necesario que tú seas el templo del Espíritu Santo, por donde Dios se pueda mover. Un canal por el cual Dios se puede expresar. Eso necesita la iglesia. Eso es el sello instintivo de la iglesia. No es la antigüedad de tu iglesia, no lo es. Es la vida de Dios derramada en tu corazón. Esa es la evidencia de que eres de Cristo. Esa es la evidencia de que eres de Dios. Y si nosotros comprendemos esto, entonces vamos a entender qué es la historia. Y no va a ser tan necesario o querer entender paso por paso todo lo que ha pasado durante muchos tiempos. No, aunque sí es necesario entender y aprender. Pero no te lo da el tiempo. El otro día escuché al padre Luis Toro decir que si no es a través de la Iglesia Católica nadie va a ser salvo. Y la Iglesia Católica nació de los concilios. Y eso lo vamos a ver. En cada concilio fueron añadiendo a su doctrina cosas nuevas, lo que hasta hoy sabemos. Y si nosotros buscamos evidencia de las costumbres, y yo lo digo esto porque él dice que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera y que nadie va a ser salvo si no es a través de la Iglesia de Roma. Yo quiero que nosotros veamos, vamos a ver ciertas doctrinas que había en la iglesia primitiva. Yo no veo allí, hasta ahorita no he encontrado el bautismo a bebés. Eso no lo hacía la iglesia primitiva. No encontraba adorar imágenes, no lo he encontrado hasta el día de hoy. ¿Cómo es que eso me hace creer o me hace pensar que la iglesia de Roma es la iglesia por la cual todos seremos salvos? Eso es, hermanos, desde este púlpito se lo digo sin afán de molestar a nadie, es una mentira. La única evidencia que hay es el Espíritu de Dios en tu vida, guiándote. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Dios. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, nuevamente lo reitero, no somos de Dios. Y hay frutos, y hay evidencias de que yo estoy con Dios. Y la evidencia me la da el ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra ahí en, creo es 2 Corintios 5:17? ¿Sí será? A ver. De manera que si alguno está en Cristo. A ver si no me equivoqué, búsquenlo por favor. Si es así, gracias. Dice así, de manera que si alguno, o de manera que si alguno esté en Cristo, ¿qué nos garantiza? Una nueva criatura. Esto es mutuo con lo que acabamos de leer allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, donde dice, yo estaré con vosotros. Es digamos, un juego de palabras donde dice, yo me tengo que ir al Padre, pero enviaré al Espíritu Santo. Y luego les dice, y yo estaré con vosotros. Alguien le diría, oh, no, pues, no, que te vas. ¿Cómo es que vas a estar en nosotros? Es obvio. Su esencia, su espíritu estará en ti. Y esa será la gran diferencia que hará con este mundo. De manera o de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, ¿cuáles cosas viejas? Pasaron. Todo lo viejo se fue. Ahora todo es hecho nuevo. Hermanos, yo les hago una invitación a una renovación, a nacer de nuevo.
Así sea una iglesia numerosa, si no hay nacidos de nuevo, no son de Cristo. Busquemos ser portadores del Espíritu de Cristo en nosotros. Busquemos que eso sea lo que nos haga diferentes, porque eso es lo único que Dios identifica como su iglesia. Tener su sello, las arras de su Espíritu ahí. Esa vida diferente, ese pensar diferente, ese actuar diferente. Claro que vamos en un proceso. Claro que estamos en un cuerpo corrupto. Pero un día este cuerpo será incorruptible. Pero no será en este tiempo. Pero mientras estemos en esta vida, nosotros tenemos que ser portadores del Espíritu de Cristo. Eso nos hace diferentes a los demás. Eso es lo que Dios ve en nosotros. Los frutos de su Hijo. Busquemos esto, hermanos. Nos queda poco tiempo. Hablo en el sentido de que Cristo regresará pronto. Y su galardón con él. Y dice que muchos lamentarán. Pero también dice que muchos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que si estamos aquí y hemos escuchado la palabra, hay que doblegarnos delante de Dios y decirle al Señor que ya no queremos vivir como nosotros queremos. Queremos vivir como Él quiere. Queremos abrazar su causa. Queremos abrazar su vida en nosotros. Este tema, hermanos, la verdad es muy, muy profundo. Pero creo que es entendible lo que Dios quiere. Y hay un debate en cuanto a la iglesia verdadera. Unos dicen nosotros somos, otros dicen no, nosotros somos. Pero la iglesia de Cristo es la que tiene el Espíritu de Cristo en ellos. Cierren sus ojos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tu mensaje es sencillo de entender y también es sencillo de enseñar. Esto es lo que nos hace ser diferentes. No es el profesar una religión, es el tener a Cristo en sus vidas. Pobre en esta pequeña iglesia, Padre, y en mis hermanos que hoy no están aquí. Manifiéstate en cada uno de aquellos, Padre, que en algún momento vendrán a ser parte de este lugar. Prepara nuestras vidas y prepara nuestros corazones, Padre, para ser una iglesia capacitada para recibir a otros. Una iglesia que verdaderamente profesa el amor. Una iglesia que verdaderamente, Señor, ayuda al débil, edifica y crece. Manifiéstate en este lugar, Padre. En cada corazón. Mira a nuestros jóvenes. Ellos son instrumentos para tu gloria, Señor. Ve a Carlita, a Adu, a Nandis, a Kevin, a Job, a Tirsa,
a Mario, a Gleiceri, Señor, son jóvenes. Manifiéstate a ellos, Padre, y convence sus corazones. Y a nosotros, Padre, los demás, ayúdanos a ser revestidos y fortalecidos en ti. Necesitamos ser una evidencia de tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo que nos das, por este momento. Manifiéstate en cada corazón, Señor. Esté tú con cada uno de ellos, Padre. Acuérdate de mi esposa, Padre, ¿dónde está? Y manifiéstate en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Acuérdate de Jessie, Señor. Acuérdate de las demás hijas de Adelina, Padre, por las cuales ella pide aquí. Acuérdate de ellas, Padre, y acércalas con lazos de amor a ti. Manifiéstate, Padre. Fluye con poder. Sé tú en nosotros y con nosotros, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.